escucho al ingeniero Sergio Grosso que nos atiende siempre en los momentos así que nosotros decimos, "Ah, ¿qué está pasando?". Bueno, muy buenos días, Sergio. Buenos días, Cristina, buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, llegó tarde, llegó, hacía falta, ¿qué pasa con el campo? Eh, bueno, por suerte llegó la lluvia, desde ya que en general llega tarde, pero igual es bienvenida, porque nosotros no teníamos un evento de lluvias generales, y bien todavía a esta altura estamos en unos 16, 17 milímetros, es poca cantidad, pero es un evento de característica general. Está lloviendo en toda la zona y eso no pasaba desde el 31 de enero. A partir de estos últimos 45 días, las lluvias fueron siempre puntuales, erráticas, aisladas. Y bueno, a quienes tuvieron la suerte de que le tocasen esos chaparrones, bueno, pudieron acomodar un poco mejor sus cultivos, pero nunca una lluvia aislada en un marco de sequía Ujú. es tan eficaz o eficiente como una lluvia general. O sea, estos 15, 18 milímetros que van hasta ahora y no sé hasta cuánto llegará, son mucho mejor para los cultivos que cuando llueven 30 milímetros en forma aislada. Pero incluso a quien le llovieron los 30, le rinden menos de lo que rinden estos 15 milímetros, digamos. Ajá. Porque se forma un ambiente de humedad, el agua va toda al perfil del suelo, puede mantener los niveles de las napas, que no se mantienen donde llueve en forma puntual, porque es algo que se mueve a nivel regional, y se sigue manteniendo. Cuando llueve en forma puntual, al otro día tenemos un aire muy seco. Para nosotros mañana habrá sol, pero el aire ya será húmedo, no se seca tan fácil. Bueno, llegó tarde, sí, pero al menos llegó. Y en algunos casos, quizás un poco más a tiempo. Siempre es bueno que la sequía termine. Sergio, vos decís en algunos casos, pero en general, ¿cuál es la situación de nuestra zona rural, sobre todo la zona de Salto? En la parte cultivos, a ver, la sequía pegó mucho a partir de fin de enero. Si bien hasta ese momento las lluvias iban con lo justo, a partir de, o sea, todo febrero y lo que va de marzo fue muy seco, tan seco que en este periodo es el más seco de los últimos 59 años. Desde 1962 no se registra en el periodo febrero-marzo una sequía de este tipo. O Ujú. sea, tengamos en cuenta que en 1962 no había ni soja de primera, ni soja de segunda, ni maíz de segunda. Aquí se cultivaba como cultivos de verano solo girasol y maíz de primera. Entonces, estamos evaluando un evento que no tiene antecedentes similares, digamos, porque en las sequías anteriores hay dos sequías muy severas que sufre el país, que son la de 1988-89 y la de 2008-2009, que sin embargo llovió en febrero. O sea, la sequía fue muy dura durante diciembre y enero, pero en febrero aflojó. Entonces, la soja de segunda, los cultivos tardíos lograron por lo menos tener algo de rendimiento. En esta oportunidad hay cultivos que directamente de segunda se perdieron, donde no lograron esos chaparrones que te comentaba al principio, especialmente la soja. El maíz ha aguantado un poquito más. Y bueno, con lo que me preguntabas respecto a los cultivos, a la zona rural en general, si hacemos un repaso de los principales cultivos, el maíz de primera se está cosechando, arrancó la cosecha con niveles buenos de rendimiento, porque el maíz de primera no sufrió la sequía, se definió en diciembre el rendimiento y los primeros días de enero, y en general no tuvo o sea, si bien llovió menos, los rendimientos quizás están más abajo que los del año pasado, pero son aceptables. De aceptables a buenos, te diría. En soja de primera recién hay algún lote hecho, va a dar menos que el año pasado en general, todavía es difícil estimar cuánto menos. Yo estimo que acá en Salto alrededor de un 15 a 20% menos, si bien va a haber lotes que caigan hasta un 40, otros quizás tengan pérdidas menores, ¿no es cierto? Y los problemas empiezan en los cultivos de segunda, especialmente la soja de segunda sobre trigo tiene pérdidas severas totales en muchos lotes. Hay muchos Ujú. lotes que son totales, en otros los porcentajes varían. Y en el maíz tardío o de segunda, justamente ahí también cambia. El maíz que es tardío, pero no fue sobre un cultivo anterior, está soportando bastante bien la sequía.
si bien tiene pérdidas, y los que son sobre cultivos anteriores, como el trigo, en esos casos también esos maíces tienen una pérdida bastante importante. De cualquier manera o sea, es una experiencia nueva con los maíces que se siembran en diciembre con una sequía de este tipo y está demostrándose un cultivo muy noble para soportar este tipo de eventos, algo que no se tenía experiencia en esta zona. O sea que va a ser un periodo complicado, ¿no? Para el productor. Sí, porque evidentemente las pérdidas van a ser importantes y bueno, y eso dependerá también puntualmente de cada uno de los planteos que tuvo, si en el planteo de un productor hay muchas hojas de segunda, lamentablemente ese productor lo va a sufrir mucho. Y si a su vez de todos esos chaparrones puntuales de febrero no tuvo la suerte de ligar ninguno, la situación es aún peor. Pero bueno, va a ser bastante variable de acuerdo a la lluvia. Como fueron de variable la lluvia, va a ser variable la suerte de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, veremos entonces qué es lo que va sucediendo. Para resguardar un poco la humedad, como vos dijiste, ¿cuánto tendría que llover hoy y mañana o en marzo, finalizando marzo? Bueno, está buena la pregunta que haces, porque nosotros, o sea, estamos diciendo que esta lluvia llega tarde para la campaña 2021, Sí. pero es bienvenida para la 21-22, que si bien tiene mucho camino por recorrer, el agua se empieza a juntar desde que se levanta la cosecha anterior, y mucho antes también, porque tenemos a veces las napas más altas y nos permiten soportar lluvias menores. Nosotros en Saltos estamos con un atraso de lluvia bastante importante, casi 300 milímetros, 200 y pico, 300, que desde ya no tendría ningún sentido que lo llueva de acá a fin de marzo porque mucho se perdería, pero estamos alrededor de 300 milímetros en un año y casi 500 en dos. O sea, por eso también la sequía se marcó tanto, porque ya venimos con 2 años con bajas lluvias. Entonces, en el segundo año de sequía suele ser mucho más importante el golpe. En Salto llueven alrededor de 1070, 1080 milímetros al año, y bueno, ya llevamos 2 años que estamos abajo de los 900, y en algunos casos en este año, hasta en los últimos 12 meses estamos en 700 milímetros. O sea que hace falta Sí, bastante. y eso tiene que recuperarse, tiene de a poco para afrontar la nueva campaña, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que caiga el agua, Esperemos que sí, llueva. que se repita la lluvia. Sí. Bueno, Walter, ¿vos tenés alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo quisiera preguntarle lo que Sí. por ahí muchos se preocupan, por el impuesto a la riqueza. ¿Qué nos puede decir el ingeniero Grosso? Bueno, acá Walter dice que, bueno, que muchos se preguntan por el impuesto a la riqueza, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto en la zona para el productor? No, la verdad que no tengo, o sea, tengo opinión formada, pero no me gusta o sea, no opino de temas, digamos, que se me vayan más allá del área que es mi competencia, digamos, ¿cierto? Bueno, ahí está. Es un tema realmente complicado y que a muchos competen, pero bueno, por supuesto que le agradecemos igual al ingeniero. Walter, ¿algo más que tiene que ver con el tiempo, la producción? No, fue totalmente claro el ingeniero y bueno, esperemos que las cosas cambien, que esta lluvia sea un alivio para la gente del campo y para los sembradíos, por supuesto. Por supuesto. Bueno, nosotros le agradecemos que como siempre, y cualquier ratito ustedes pueden entrar en Meteosalto. La verdad que le agradecemos porque nosotros siempre compartimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, esperemos que siga lloviendo, ingeniero. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno,